mediodía, gente, buen mediodía. Permítanme este mediodía. Ayer en la 30, éramos todos muy emocionados con el MEC, la placa, el homenaje a los trabajadores de la 30, al número 1 de la comunicación radial ayer, hoy y mañana, José Germán Araujo, el tema de la memoria. En torno a la construcción de la memoria, permítanme que comparta una carta, un testimonio. Una amiga de la banda de Gerada Mariando, en periplo este año, nos cuenta de una situación muy difícil, muy delicada, que la involucra en primera persona y quiere compartir un testimonio con todas y con todos nosotros. Textualmente, pido atención y comparto este material. Hola, querida banda, comparto con ustedes este testimonio de represión e impunidad a nivel médico que le tocó vivir a mi esposo Carlos cuando salió en libertad en 1975. Una historia que más duele todavía, pero que en memoria de Carlos queremos que se sepa. Gracias desde ya. Preso 1637. Mi nombre es Carmen Ferrín, el de mi compañero era Carlos Jorge. Nos conocimos en el año 1966. Nos casamos en marzo de 1972. A 87 días de que se declarara el estado de guerra interno, yo de 22 años y él de 28 años. Éramos distintos, él carpintero, yo vendedora, él muy tranquilo, metódico y con mucha paciencia. Yo todo lo contrario, impulsiva, mucho carácter y nada de paciencia. Tenés que educar la paciencia, me decía. Supimos conciliar diferencias y nos enamoramos enseguida, él con su madurez y yo con mi inconsciencia. Éramos del Frente Amplio. Yo no militaba. Él era del Movimiento de Liberación Nacional de Melo. Sabía de su militancia, pero por arriba. Pero tenía muy claro que si lo veía en la calle y él no me saludaba, no me debía acercar. 3 meses después Carlos fue detenido en su casa por el ejército. Días antes me mandó a Melo contra mi voluntad para el cumpleaños de su hermana. Él sabía que lo podían venir a buscar. Allí empezó mi odisea, como la de tantos uruguayos, al no saber en qué cuartel estaba recluido. Estaba desaparecido. Fueron meses de incertidumbre, recorriendo unidades militares para saber de Carlos. Le dejábamos ropa, aunque no supiéramos si llegaba. Finalmente en diciembre fue procesado y le permitieron tener visitas. A la primera fueron sus 2 hermanos, que tenían en el regimiento 8º de caballería en Melo, de donde Carlos era oriundo, a 400 kilómetros de Montevideo, donde vivíamos. Yo ya estaba embarazada de 1 mes cuando Carlos fue detenido. Sufrí complicaciones en el embarazo y debía hacer quietud absoluta durante meses. Mi madre llevaba y levantaba las cartas en los cuarteles. Recién lo pude visitar el 6 de enero de 1973, meses después de su detención y con 8 meses de embarazo. Las visitas eran en el propio cuartel, solo los domingos, y apenas de 1 hora. Nos hacían entrar a una habitación grande, de 4 metros de lado, donde habían instalado 2 testigos en forma de L, que atravesaban la habitación para que los presos no pudieran tocar a sus familias. Lo que no impedía el alambrado, lo prohibían los soldados de la custodia, que siempre estaban atentos a nuestros movimientos. Con Carlos nos la ingeniamos y empujábamos el tejido doble para poder, aunque sea, tocarnos los dedos. El 7 de febrero de 1973, en el sanatorio de obreras y empleadas por asignaciones familiar, nació nuestra hija Carla. Supe ese día lo que era ser discriminada y maltratada por una partera joven, amargada, a favor de lo que estaba pasando en el país. Saber que yo era la esposa de un preso político pareció enojarla. La mujer me gritaba mientras me atendía en el parto que ¿para qué Carlos se había metido a pelear cuando siempre hubo pobres y ricos? Que había sido muy inconsciente haberme dejado embarazada. La situación dolió tanto como la que sufría el país con la insurrección del ejército y la fuerza aérea, con la marina acuartelada en la Ciudad Vieja y finalmente con los militares imponiendo un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, al que el presidente Juan María Bordaberry terminó uniéndose pocos meses después para terminar de dar un golpe de Estado. A fines de febrero de 1973 viajamos a Melo para que Carlos conociera a su hija, Carla, que no tenía ni 1 mes de nacida.
El sargento de guardia, un hombre cuarentón, hosco, con pocas palabras, nos dijo que solo podía mirar a su hija a través del tejido. Sentí rabia e impotencia porque le negaban a Carlos algo tan humano como tener a su hija en brazos. Una vez cuando Carla ya tendría unos 12 meses, me di manija durante el viaje y cuando entré al cuartel pedí por el oficial de guardia para reclamar que le permitieran a Carlos estar con Carla. Argumenté mucho y al final le pregunté, ¿usted es padre? Me dijo que sí y le contesté, qué suerte que pudo tener a su hijo en brazos. Carlos no. Me miró y dijo, entre a la visita que pregunto. Entramos tarde, esperando al sargento. Carlos estaba preocupado, pero cuando le dije que peleaba para que estuviera con Carla, le brillaron los ojos y quedó mudo. Al final lo autorizaron y fue un momento de felicidad para Carlos, sentir a Carla con él. Casi no hablamos más en la visita. Él reía, se le llenaban los ojos de lágrimas y solo decía, es preciosa. Los otros detenidos también pudieron estar con Carla aquel día. La abrazaban, la besaban y todos estábamos muy emocionados. Cada 15 días viajábamos para verlo. Los domingos que yo no iba, lo visitaba la hermana que vivía en Melo o el hermano mayor que viajaba cada tanto desde Montevideo. La parte económica era un factor importante. Yo no podía viajar cada semana. La onda jugó un papel fundamental para los familiares. En la gerencia arreglaron ponerme en una lista como si fuera telefonista de UTE. Eso me permitía viajar con el 50% de descuento en el pasaje. Para cubrir los costos, compraba 10 kilos de hierro al Melo y luego los vendía. Así podíamos ir a ver a Carlos sin tener que usar el dinero de mi sueldo. El gerente de la agencia de onda, de Melo, abría la agencia a las 6 de la mañana, solo para que los familiares que llegábamos a una visita que recién comenzaba a las 9. Los guardas y choferes fueron muy solidarios en varias situaciones, como cuando hubo roturas en los ómnibus. Una vez el coche se rompió y nos pidieron otro. Desde Minas llamaron a Melo para que avisaran al cuartel que llegábamos tarde a la visita. Esperamos una hora de respuesta y no nos dejaron verlos. Nos volvimos a Montevideo hasta el siguiente fin de semana. El cuartel quedaba en las afueras de Melo y una familia amiga, Lalo y Brenda, nos llevaban hasta allí. Era muy valiosa esa solidaridad. En agosto de 1974, Carlos comienza a descubrirse unas heridas en la pantorrilla de la pierna derecha. El médico del cuartel le receta aspirinas, pero las heridas, lejos de mejorar, se agrandaban. En noviembre fue trasladado al penal de Libertad. Allí había un compañero preso que era médico dermatólogo, el doctor Jesuele, que atendía a los detenidos. Le hace una biopsia que manda a analizar al hospital militar. Como no le responden, insiste y envía otra biopsia. Ahí sí le contestan. Mal de Hansen, le dicen. Era lepra. Se pide que lo internen, pero el hospital dice que no tenía donde atenderlo. Marcos termina aislado. Lo hacen recorrer varios sectores del penal por su condición de leproso. Al final lo trasladan al 4º piso en una celda que pudo compartir con su hermano. Al principio semejante diagnóstico se manejaba con reserva, pero después se valoró que Marcos corría riesgos de desaparecer. Podían trasladarlo a algún cuartel sin que lo supiéramos, con las consecuencias que eso podía implicar, la falta de asistencia y demás. Se hizo una campaña para hacerlo público, que había un caso de lepra en el penal de Libertad y que se supiera en el exterior. Necesitaba medicación que no era fácil de encontrar en Montevideo. Solo había en algunos departamentos del litoral. Volvimos a recurrir a la onda. La agencia de Artigas y Salto consiguieron el medicamento y lo mandaban con el guarda a Montevideo. Yo solo pagué el costo del remedio, no me cobraban el envío. Los médicos del penal nos aconsejaron a Carla y a mí hacernos exámenes para saber si teníamos defensas para la lepra. En el hospital de clínicas nos atendió el doctor Margunato, que era especialista en piel y especialista del Instituto Hanseniano. Este médico, siempre muy arrogante y prepotente al tratarnos, Margunato quería saber por qué nos habían mandado a hacer esos exámenes. Cuando le expliqué que nos lo recomendaron desde el penal de Libertad, donde incluso se estaba tramitando la libertad de Carlos, le dio un ataque de furia. Me dijo que mi marido era un delincuente y la lepra no era impedimento para su pena. A Carlos lo terminan condenando por atentado a la Constitución en el grado de conspiración seguido de actos preparatorios. Le dan una sentencia de 4 años de cárcel, pero no le permiten ir al juzgado. El actuario fue al penal, nosotros contratamos el taxi de un amigo de mi padre.
No queríamos que quedara ningún auto privado registrado, y el pueblo uruguayo otra vez demostró su solidaridad. 3 empleadas de la farmacia San Roque, de la calle 18 de Julio Paraguay, hicieron una colecta para ayudarme a pagar el taxímetro. El 19 de octubre de 1975 me llamaron a mi trabajo. Me dicen que lleve ropa, que Carlos tiene la libertad. A los 10 minutos me llaman de vuelta y me dicen que no vaya porque se equivocaron de recluso. Al otro día me llaman nuevamente y les llevo la ropa. El día 22 le daban la libertad. No me dijeron a dónde lo trasladaban y le dije que Carlos iba a ser ingresado en el Instituto de Higiene de Montevideo para su tratamiento. Ese día fuimos a esperarlo al Instituto de Higiene. Pasaron las horas, pero nadie sabía nada. Carlos se comunica con mi trabajo y les avisa que está en el Instituto Janseniano. Le habían hecho exámenes para ver su grado de contagio. Las heridas en la pierna estaban cerradas y no tenía contagio. Lo dejaron venir a casa. Allí comenzó otra etapa. Cuando me enteré de lo que tiene Carlos, busqué información en la Biblioteca Nacional. Lo que vi en las fotos de las enciclopedias médicas, lejos de tranquilizarme, me dejaron peor, porque comprendí cuál era el futuro de la enfermedad. Aún así, no me produjo rechazo. Al contrario, lo apoyé en todo para que no se sintiera rechazado. Cuando llegó a casa le pedí que me mostrara las heridas, como una forma de demostrar que no le tenía miedo al contagio. Y él, sorprendido, me pregunta, ¿querés verlas? Cuando las veo, me empiezo a reír porque no tenían nada que ver con las que había visto en los libros. Eran 3 cascaritas mínimas. Él me dice, ¿qué pensabas encontrar? ¿Qué estuviste viendo? Y le cuento. Nos reímos juntos. Tuve mucho apoyo de la mayoría de la familia y eso fue fundamental para su recuperación. En muy pocas ocasiones se sintió rechazado. Al otro día se tenía que presentar para su tratamiento. Fue al Instituto de Higiene y los doctores Burgoa y Escorza eran los que lo iban a atender. Burgoa le comunicó a Rosen del Instituto Janseniano que Marcos hacía el tratamiento en el Instituto de Higiene. No le gustó nada esa decisión, pero el mes Carlos comenzó a hacer fiebre alta, tenía manchas en la piel y una gran inflación en los ganglios que no le permitía cerrar las piernas ni los brazos. Fue internado en el Instituto de Higiene. Burgoa se contactó con el Instituto de Higiene, el Janseniano, no lo iba a atender ni suministrarle la medicación que necesitaban para sacarlo de esa crisis que era talidomida, un fármaco que solo manejaba el entorno de la Orden de los Caballeros de Malta. En Uruguay solo la recibía y administraba el Janseniano. Ante tal acto de impunidad de parte de los médicos, en el Instituto de Higiene deciden medicarle Prendisona. Carlos reaccionó enseguida a ese medicamento y mejoró. Burgoa y Rosen llegan a un acuerdo. Carlos iría al Janseniano con una dosis mínima de cortisona y le darían talidomina hasta tenerlo controlado. A partir de allí se sigue atendiendo en el Janseniano, donde comienza otra persecución, maltrato y hostigamiento de parte de Maurbonato y Rosen, a tal extremo que una vez cuando Carlos esperaba que lo atendieran, llegó Rosen y le dijo a la recepcionista, si este no tiene plata para pagar la consulta, no se atiende. Los exámenes de control y exudado de nariz se los hacían de una forma que producía mucho dolor. Carlos se quejó tanto con Rosen como con Maurbonato y le dicen, usted recibió más tortura, más dolor, aguante. Luego salió un nuevo medicamento llamado Lamprene, que era muy costoso y no lo daban. El instituto se entera que lo compramos y dijeron que el terrorismo comunista del exilio nos debía estar ayudando, que nosotros no teníamos ese dinero para comprarlo y que habíamos comprado varios frascos, cosa que en parte era cierta, pues una organización de exterior nos mandaba dinero para poder comprarlo. Nunca sabíamos cuándo iba a la consulta, cómo podía terminar. El grado de maltrato que recibía era enorme y lo amenazaban con mandarlo de vuelta al penal. El Lamprene tiene una contraindicación que provoca manchas en la piel, son manchas oscuras, como si hubiera tomado sol. A Carlos no le pasó nada de eso, pero Rosen y Maurbonato lo hostigaban. No creían que estaba tomando el medicamento. Me preguntaban si yo veía y se lo ponía en la boca y se lo tragaba. Le decían despectivamente que lo iban a llevar a un congreso médico por la rareza de no tener manchas en la piel. Carlos pudo trabajar en la misma carpintería en la que estaba cuando fue detenido. El dueño valoraba más la capacidad de Carlos como carpintero que su condición de subversivo. En diciembre de 1979, Carlos hizo un cuadro fuerte, como la primera vez, con fiebre muy alta, ganglios inflamados y manchas en la piel. Le negaron la talidomina. Tomá aspirina para la fiebre y arreglate como puedas, le dijeron.
La solidaridad florecía en esos momentos difíciles. Los propios pacientes del Instituto Janseniano le dieron la talidomina. Carlos no quería irse de Uruguay, pero la situación no daba para más. En febrero de 1980 nos refugiamos en Brasil. En abril llegamos a Suecia. El médico que lo atendió se fue 3 meses a África, a un leprosario, para aprender y tratar a Carlos como corresponde. En el año 1984, Carlos fue considerado sano y dado de alta sin tomar más medicamentos. En marzo de 1985 nació nuestra segunda hija, Lorena. Carlos pudo disfrutar todo el proceso de embarazo y parto, algo que no había vivido con Carla. Durante los años en Suecia se pudo integrar al mercado laboral, hizo distintos trabajos, no como carpintero, sino de chofer profesional de bus y taxi, algo que le gustaba mucho. Estuvimos 43 años juntos, enfrentando desafíos de todo tipo. Juntos superamos la represión, la detención, la desaparición, la cárcel, el maltrato médico, la propia lepra y el exilio. Hasta diciembre de 2014, cuando surgió un desafío más cruel, una nueva lucha de salud, esta vez más complicada, cáncer de colon. Esa batalla se perdió y el 19 de julio de 2015, Carlos falleció. Con mis hijas queremos con este testimonio cumplir el deseo de Carlos, que se sepa todo lo que le tocó vivir, el trato inhumano de sus carceleros, el maltrato físico y psíquico por parte de estos otros señores con títulos de médico. Lo que nunca lograron fue doblegarle el sentido de la justicia y de luchar por lo que se cree, algo que logró transmitirles a nuestras hijas. Carlos nació el 27 de marzo de 1984 en la ciudad de Melo, Cerro Largo, y firman esta conmovedora carta testimonio Carmen Ferrín, Carla Jorge Ferrín, Lorena Jorge Ferrín. Gracias, gente, por la atención.